Amado pueblo de Dios, en la hermosa fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Ocupen su lugar a donde quiera que ustedes se encuentren. Pónganse cómodos, ya que en esta tarde quiero compartir un mensaje con todos ustedes, que es la palabra de nuestro Dios. Un tema que le he titulado la incorporación de los gentiles a la iglesia de Dios. Quiero confesarles, mis hermanos, que hace mucho tiempo, cuando yo conozco la palabra de nuestro Dios, después de haberla analizado, encontraba que la orden del maestro era ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y mi preocupación era esta. Decía, ¿cómo es que yo voy a poder llegar a predicarle o hablar de la palabra de Dios a todo el mundo? Y esa era mi gran preocupación, porque decía, es cierto que salimos a hablarle a las personas y cuando se nos presenta la oportunidad les podemos presentar el mensaje de salvación, pero solamente cuando predicamos es de entre estas cuatro paredes. ¿Cómo voy a hacer para que este mensaje llegue a todo el mundo? Y a veces las cosas pasan porque así es la voluntad de nuestro Dios. Hoy, en esta situación que nos encontramos, a hoy nos permite que ese mensaje, esa palabra que un día llegó a nosotros, que llegó a su servidor, hoy la puedo compartir con aquellos que quizás no podía por la distancia, amigos, familiares que se encuentran lejos y que yo no podía ir hasta ese lugar porque quizás no los conocía o quizás la distancia nos separa, pero hoy a través de estos medios podemos llegar hasta sus hogares, y gracias a cada uno de ustedes por abrirnos la puerta y poder llevar este mensaje de salvación. Al inicio del día del Señor escuchábamos un tema en el cual también, mis hermanos, encontrábamos que el hombre ha desviado la palabra de nuestro Dios, la ha malinterpretado, y es preocupante. Nos preocupa cuando en el tiempo de hoy escuchamos decir a hombres que la ley de Dios fue abolida a través de la muerte de Cristo, que los mandamientos de Dios ya no se deben de guardar, que el sábado quedó clavado en la cruz, porque se dice que la iglesia que hoy existe, que la compone el pueblo gentil, fuimos incorporados en esa buena oliva, y que a través de la muerte de Jesús ya no debemos ahora de guardar las leyes, sino ahora somos salvos por gracia. Y es la preocupación de que muchos siguen pensando de esa manera. Por eso el tema que hoy quiero compartir con todos ustedes es la incorporación de los gentiles a la iglesia de Dios. ¿Cómo se dio esto? Quizás algunos se han hecho la pregunta, ¿cómo es que los gentiles, o sea, los que no somos de sangre judía, no somos del pueblo de Israel, ahora pertenecemos a la iglesia de Dios? ¿Dónde sucedió que nosotros fuimos incorporados? Dice la palabra de nuestro Dios, ahora sí los invito a que me sigan con su vista. Dice en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1,
de Colosenses, del verso 24 hasta el verso 27. Dice así: que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, y a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. El apóstol Pablo, a través de esta escritura, confiesa que él está padeciendo las aflicciones en su carne por amor a la iglesia, por amor o lo que tenía que haber acontecido a la iglesia en aquel tiempo, y que era el cuerpo de Cristo. Pero dice que a él se le fue dado o se le fue ordenado como ministro de la iglesia para cumplir con la palabra dicha por nuestro Dios. En sus últimos renglones del verso 25 dice: para que cumpla la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? Dice Romanos capítulo 9, verso 23, de esta manera, del verso 23 al verso 25: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrarlas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré al que no era pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Dice, para que cumpla la palabra de Dios. Y él menciona esta escritura que está en uno de los profetas que se llama Oseas. Aquel pueblo que no era pueblo, llegaría el tiempo en que ahora lo llamaría su pueblo también. Y a la no amada también ahora sería esa amada, que es el pueblo de Israel, antes conocido como la congregación de Jehová. Pero sigue diciendo en el verso 26, a saber, el misterio. Todo esto era un misterio para el pueblo de Israel. Todo lo que había hablado a través de sus profetas no había sido revelado aún para nadie, sino hasta este tiempo a sus santos apóstoles. Y ese misterio consistía que había una esperanza para aquel que no era pueblo, es a saber, a nosotros, los gentiles, porque nosotros no éramos el pueblo de Dios. Estábamos en una condición muy fea, muy triste, que lo vamos a ver más adelantito. Así que Israel siempre fue el pueblo amado de Dios. Y dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 80, Salmo capítulo 80, dice de esta manera: Israel siempre fue el pueblo elegido de Dios, siempre tuvo cuidado de él. Y entonces vamos a ver a través de estas escrituras cómo fue aconteciendo para que el pueblo gentil, o nosotros los gentiles,
viniéramos a formar parte de ese pueblo de Dios, de esa iglesia de Dios, donde íbamos a ser incorporados, donde íbamos a ser injertados. Dice el Salmo 80, verso 8 al 11: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y plantástela, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y sus sarmientos, quiere decir ramas, como cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta la mar, y hasta el río sus mugrones, quiere decir retoños. Este fue el pueblo de Dios. Aunque aquí no menciona exactamente a un pueblo, aquí habla de una planta que dice que la sembró en Egipto y luego la arrancó para traerla a una tierra donde él le limpió para plantarla. Y fue así, dice, que creció y extendióse sus ramas, sus retoños, dice que llegaron hasta los ríos. El profeta Ezequiel nos confirma esta parte, ya hablando de su pueblo. Dice Ezequiel capítulo 20, en el libro del profeta Ezequiel capítulo 20, verso 10 al 12. Sacástelos pues de la tierra de Egipto y trájelos al desierto, y diles mis ordenanzas y declaréles mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Aquí ahora sí nos confirma el profeta Ezequiel que esa planta, o al pueblo de Israel, lo compara como una planta, como una vid, que la trajo de Egipto a esa tierra, a ese desierto, a lo que hoy conocemos como la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Y ahí la plantó, ahí la sembró. Y ahí le dio, dice, ordenanzas, le dio mandamientos. Dice el verso 12: y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Qué más les dio? Sus sábados, el sábado, el que hoy estamos observando. Pero, ¿qué pasó con el pueblo de Israel después de que había hecho todo esto Dios por ellos? Dice el libro del profeta Isaías, en el capítulo 63 de Isaías, Dios les había dado todo esto después de que los sacó de la esclavitud, los llevó a una tierra que fluía leche y miel, les dio sus leyes, sus ordenanzas, pero les dijo que si los guardaban, iban a vivir, iban a recibir todo lo que Él les había prometido. Isaías 63, verso 10, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Por su rebelión, por su desobediencia, dice que nuestro Dios se volvió su enemigo. Después de que Él los protegía, después de que Él los guardaba de sus enemigos, ahora Dios mismo era el enemigo de ellos. Dice el profeta Jeremías, ya vimos que a Israel lo compara como esa planta, como esa vid, y por su desobediencia, porque no quiso guardar los mandamientos, no permaneció en los mandamientos que Dios le dio, ¿qué fue lo que pasó? Dice Jeremías capítulo 11, verso
16. Oliva verde, hermosa en fruto, y en parecer llamó Jehová tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella, y quebraron sus ramas. Quebraron sus ramas. Esas ramas simbolizan a una parte del pueblo de Israel. Y Pablo dice de esta manera en el capítulo 11 de Romanos, capítulo 11 de la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, verso 19. Dice que por su desobediencia, por su rebeldía, Dios se enfurece y hizo quebrar sus ramas. Tenemos que tener bien claro que cuando dice quebrar sus ramas, en una de las imágenes que estamos mirando es que solamente se quebró, pero no se desprendió del árbol. Solamente fue quebrada. Hizo quebrar sus ramas. Y dice el verso 19 de Romanos, capítulo 11, pues las ramas dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. ¿Quién dice estas palabras? Los gentiles, nosotros, la gente que hoy profesa decir que ha conocido a Jesús, que es el pueblo de Dios, que ha aceptado el Evangelio y que una vez que fuimos injertados en esas ramas que fueron quebradas, ya no hay necesidad de guardar ninguna de sus leyes. Pero si tú eres alguna de esas personas que dice que ya no hay que guardar esas leyes porque fueron para el pueblo antiguo de Israel, yo la pregunta que te haría, entonces, ¿tú puedes matar? No, ¿verdad? ¿Tú puedes robar? No, ¿verdad? ¿Tú puedes levantar falso testimonio y no te viene nada? No. ¿Verdad que no es así? Sino que fuimos ingeridos en esa buena oliva que es el pueblo de Dios, el Israel que fue sacado de la tierra de Egipto y que Dios lo compara como esa vid, como ese arbolito, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Hay muchos hoy en día que dicen que cuando Jesús vino y como su pueblo no lo aceptó, Israel fue desechado y que se perdió. Vamos a ver qué contesta Pablo a esta interrogante. Dice así, en el capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Quién era ese pueblo? El pueblo de Israel. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 14, no vamos a ir al texto, verso 2 dice que Israel, dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová. Porque tú eres pueblo santo a Jehová, Jehová te ha escogido. Y ese es el pueblo que Dios saca de Egipto. Y es al pueblo que Pablo menciona y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a ese pueblo? Él mismo contesta y dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo dice que no, porque es él también simiente y parte de ese pueblo de Israel. Es descendiente de una de las 12 tribus, que es Benjamín.
Entonces, ¿qué pasó? Dice en el mismo capítulo 11, pero ahora el verso 11. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Más por el tropiezo, más por esa desobediencia, por no aceptar también al Hijo de Dios, dice que vino la oportunidad para los gentiles, para nosotros. Seguimos diciendo que esto para el pueblo de Israel era un misterio, porque ellos no habían entendido que todo esto encerraba el plan divino de salvación para el mundo. Entonces, dice aquí que en el verso 11 que por la dureza de ellos, por no aceptar a Jesús, vino la salvación o vino a darse la oportunidad para nosotros. Dice el verso de Romanos del mismo capítulo, pero ahora el verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Por eso decíamos que no todos fueron rebeldes a nuestro Dios. No todos se desviaron de los mandamientos de Dios, porque dice, y una de sus ramas fueron quebradas. Así que una parte del pueblo de Israel se consideran esas ramas que fueron quebradas solamente, y donde nosotros íbamos a ser injertados, íbamos a ser adoptados, porque eso es lo que quiere decir. Cuando dice aquí en el verso 7, dice, lo que buscaba Israel no lo alcanzó, mas la elección sí lo ha alcanzado. ¿Quién es esa elección? Aquellos que aceptaron a Jesucristo. Ya vimos que el pueblo fue rebelde a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, aunque no todos. Y al estar en esa situación, en esa condición, Dios se acordó de las promesas que había hecho a sus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob. Y al verlos que estaban perdidos, mandó a buscarlos a través de su Hijo. Por eso dice allá en Mateo, luego vamos a regresar a Romanos, en San Mateo capítulo 15, verso 24. Por eso Jesús fue bien claro cuando dijo estas palabras. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él decía, yo no fui o no vengo enviado para otra cosa, sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios había sacado de aquella tierra de Egipto. Pero ¿qué pasó cuando Él vino a buscarlos? ¿Qué aconteció? Dice San Juan, capítulo 1, verso 11, cuando dice, y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, pueblo de Israel, mas los suyos, porque eran de su raza, eran de su sangre, no le recibieron. Y entonces ya estaba profetizado por el profeta Oseas, el profeta Jeremías,
que el pueblo de Israel, que simbolizaban esas ramas que fueron quebradas, tenía que suceder para darnos una oportunidad a aquel pueblo que no era pueblo, o sea, nosotros, los gentiles. Pero tenemos que tener bien claro, la iglesia de Dios que hoy componemos, los gentiles, los que no venimos de sangre judía, los que no venimos de ese linaje, que así como Dios le dio ordenanzas a Israel, como lo vimos allá en Ezequiel 20, y dice, y les di mis leyes, mis estatutos, pero también les di mis sábados, para que esa fuera la señal de que tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Isaías dice que fueron rebeldes, lo desobedecieron, pero eso fue la orden de Dios, que si lo hacían, vivirían. Y él sería su pueblo, Israel sería su pueblo, y él sería su Dios de Israel. Ahora, no creo que nosotros los gentiles gocemos de un privilegio más grande que a ese pueblo, y que por ser gentiles ahora, pues entonces ya nos adoptó ese remanente, ese linaje escogido, y ahora pues ya no tenemos que guardar los mandamientos de Dios, que ahora nada más por gracia cree en el Señor Jesús y serás salvo. No, mis hermanos, yo creo que el hombre, como escuchábamos el mensaje de anoche, siempre ha tenido ese en su mente de desviar la palabra, la verdad de Dios, y ha querido siempre hacer su voluntad. Así que esa ley que se le dio al pueblo de Israel, dice allá en Éxodo, capítulo 12, ¿para quién sería también? Esa misma ley que se le dio al pueblo natural de Israel, en el capítulo 12, verso 49, dice así: la misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Le está hablando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Si un extranjero quisiera estar contigo, tiene que guardar esta ley, porque esta ley que les di a ustedes, mi pueblo natural, también será para el extranjero. Y ese extranjero venimos siendo nosotros, el pueblo gentil. Así que, mis hermanos, decíamos que este remanente que aceptó a Jesús, en el libro de los Hechos encontramos que son las reliquias, en el libro de Apocalipsis encontramos que son las primicias que ganó Jesús con su sangre, y son puros judíos, son los 144,000, puro judío, 12,000 de cada tribu, de esas 12 tribus, y que vienen siendo ese remanente. Y ese remanente es el que no se despegó, que no se apartó para ningún lado del camino de Dios. Si vemos allá en Romanos, capítulo 11, vamos a regresar, Pablo hace una comparación como en el tiempo de Elías. Capítulo 11, verso 2 al 3, hasta el 5 vamos a leer. Dice así: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto,
y a tus altares han reído, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, la voz de Dios le contesta a Elías después de que él se está quejando con Dios y dice: solamente de todos tus profetas yo he quedado, a todos han muerto y destruyeron tus altares. Pero la voz de Dios le dice: he dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Quiere decir que 7,000 hombres que Elías no sabía que habían quedado aún, que no habían adorado a los dioses de aquellos pueblos, a los Baales. Entonces hace esa comparación y dice en el verso 5: así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Han quedado reliquias, hombres que no se apartaron de los caminos de Dios, esos hombres que aceptaron a Jesús cuando Él vino, porque en el verso 12 dice: más los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que ese remanente son los que Dios les dio la potestad de adoptarnos. Nosotros teníamos que ser adoptados. A menos de eso, nosotros no podíamos ser ingeridos donde se quebraron esas ramas, porque está el árbol, pero una de sus ramas fueron quebradas. Alguien nos tenía que adoptar y eran este remanente, ese grupo que aceptó a Jesús, porque así lo dice Romanos capítulo 9, verso 4, que son israelitas. Aquí no dice que son judíos, que son gentiles, o que son filisteos, que son israelitas, de los cuales es la adopción, de los cuales es el poder de adoptarnos a nosotros los gentiles, para que fuéramos ingeridos en ese árbol de la buena vida. Aquí dice que de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Así que todo Dios se lo había dado a su pueblo. Todas las leyes, todas las bendiciones pertenecen al pueblo de Israel. Pero para que yo me llame también parte de ellos, o iglesia de Dios, o pueblo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser adoptado y ser ingerido en ese árbol de la buena oliva. Y una vez que estoy injertado ahí, ¿qué creen que va a pasar? Si yo vivo, es porque la savia de ese mismo árbol, de la vid, es la que me está dando vida, la que me está manteniendo. Así que, si esa savia, que es la doctrina del pueblo de Israel, es la que yo debo entonces de adoptar también, la que me va a regir. Así que no puedo decir que ya soy o pertenezco al pueblo de Dios, que ya acepté a Cristo en mi corazón, pero no quiero sus leyes. Entonces todavía sigo estando perdido, como lo vamos a ver ahorita. Todavía sigo estando lejos de este pueblo que tiene las bendiciones. Y por eso les decía que es triste cuando escuchamos decir a personas que a través de Cristo nosotros hallamos la salvación. Es cierto, a través de Cristo, pero después de que aceptamos a Cristo hay una responsabilidad, y esa responsabilidad ya la vimos entonces, que dijo allá en Éxodo
capítulo 12, verso 49, que esa ley que era para el natural, también sería para el extranjero, que somos nosotros, porque que nosotros queremos ser parte de ese pueblo, estar con ellos, recibir esas bendiciones. Así que entonces de ellos es la adopción, el culto y todo lo que nosotros realizamos hoy en día. Pero ¿qué pasa entonces con aquellos que no quieren nada de eso? Porque creen que a través de su crucifixión del Hijo de Dios, ahí se acabó todo. Y que hoy ya no tengo la necesidad de guardar o obedecer ninguna de esas leyes. Pero alguien, o quizás se han dado cuenta, ustedes hacen la pregunta a una de estos personajes y le dicen, bueno, ¿tú guardas los 10 mandamientos de Dios? Y la respuesta va a ser sí, los 10 mandamientos de Dios. Pero cuando ya los vamos enumerando y llegamos al número 4, ¿qué dice la persona? Oh, no, ese ya no, pero los otros sí. Entonces, esto no puede ser un Dios perfecto, un Dios de orden, que solamente quiere que le guarden 10 mandamientos, o nomás le están guardando 9 mandamientos. Él dio 10 mandamientos y en esos 10 está incluido el sábado. Aparte de esos 10 hay estatutos y hay más leyes que debemos de guardar. Y entonces quiere decir que como somos ahora el pueblo gentil que fue ingerido en la buena oliva, ya no tenemos que guardar las leyes, no. Quiere decir entonces que aún si tú piensas de esa manera, vamos a ver en qué condición estás. Dice Efesios, capítulo 2, tienes que meditar si estás pensando que no debemos de guardar esas leyes de Dios que se le fueron dadas al pueblo de Israel. Tienes que concientizarte y escudriñar la palabra de Dios para que no vayas a hacer lo que vamos a ver en un momento, en uno de los textos que vamos a tocar. Pero dice Efesios capítulo 2, verso 11 y 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne. Aquí les está hablando a los que aceptaron ya a Jesucristo, que fueron adoptados por ese pueblo de Israel y fuimos ingeridos en esa buena oliva. Y nos está recordando, dice, que erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo, antes de conocer, antes de ser adoptados, antes de ser ingeridos, estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que si tú estás pensando que ya somos del pueblo de Dios, pero no queremos sus mandamientos, no queremos sus sábados, preferimos el domingo, entonces no es el verdadero Dios. Dios no es dominguista, Dios es sabadista. Él desde el principio apartó ese día para su pueblo y nos los dio. Jesús dijo que el sábado se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Así que si existe hombre, aún en la tierra debe de existir el sábado, por lo cual debemos de
observarlo. Así que entonces, hoy es día de meditar y aceptar que si somos parte de ese pueblo de Dios, tenemos esa obligación de obedecerle guardando sus mandamientos. De lo contrario, venimos a estar todavía en esa condición que dice el verso 12. Alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que, mis hermanos, entonces en esa condición nos encontrábamos los que ya hemos aceptado el Evangelio y las leyes de nuestro Dios. Ahora, regresando a Romanos, capítulo 11, Romanos capítulo 11, ya vimos que entonces el pueblo de Israel es el que tiene las promesas, tiene la adopción, la opción de adoptarnos para que seamos ingeridos en esa oliva, en esas ramas donde se fueron quebradas. Ahora dice el verso 20 del capítulo 11, dice así: bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. El apóstol Pablo nos hace esta recomendación, que ya si estamos ahí, ya estamos ingeridos dentro del pueblo de Dios, tenemos que tener bien claro que la desobediencia de ese pueblo natural, que fue su pueblo natural de Dios, por desobedecerle recibió su castigo, recibió todo lo que le pasó. ¿Qué creen que nos va a suceder a nosotros que no somos pueblo natural, que somos extranjeros, pero que nos adoptó el pueblo de Israel? ¿Qué creen que va a pasar si no obedecemos sus mandamientos? Dice el verso 21, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pero recordemos que al pueblo de Israel, a lo que se le considera como esas ramas que no obedecieron, que no aceptaron a Cristo, ¿qué les pasó? Fueron quebradas. Pero a nosotros, que no somos pueblo natural de Israel, que fuimos adoptados y que si somos rebeldes, que si no queremos sus mandamientos, ¿qué nos va a pasar? Nosotros sí vamos a ser cortados. Termina diciendo el verso 22, tú también serás cortado. Y una vez que la rama se despega del árbol, ¿qué creen que va a pasar? Se muere. Y eso es lo que la palabra de Dios nos trata de decir a través de esta enseñanza, que si aceptamos al Señor Jesús, está bien, ya le recibiste, ya crees en Jesús, que es el Hijo de Dios y que vino y murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, pero ahora tu deber es obedecer sus mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento ya esos mandamientos ya ni se mencionan, porque dice que por gracia sois salvos. Y si los encontramos que sí están en el Nuevo Testamento, ¿qué va a pasar?
Mira lo que dice Romanos capítulo 13, verso 9. ¿Serán los mismos mandamientos o no? Te vas a dar cuenta. Y estamos hablando en el Nuevo Testamento. Así que el pueblo, por no obedecer sus mandamientos de Dios, fue quebradas sus ramas. Y si nosotros no queremos sus mandamientos, vamos a ser cortados. Y esos mandamientos dice así, Romanos capítulo 13, verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No están los mandamientos ahí? Que no los queramos hacer, mis hermanos, nos va a traer consecuencias. Así que el apóstol Pedro nos aconseja y nos dice así. Les decía que Dios a nosotros nos consideraba, o el pueblo de Israel nos consideraba como extranjeros, y que si queríamos nosotros estar recibiendo las bendiciones de Dios, teníamos que observar también sus leyes. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2, verso 10: vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro está consciente y afirma lo que el apóstol Pablo dijo, que nosotros debemos de guardar las leyes de Dios, debemos de obedecer a Dios y estar firmes en lo que hemos creído, porque de lo contrario, si a las ramas naturales, a los judíos que eran el pueblo de Dios, no los perdonó, mucho menos a nosotros. Nosotros no podemos gozar de mejores privilegios que el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que y estamos obligados, si queremos la vida eterna, guardar sus mandamientos. Por eso el siguiente verso de Pedro, primera de Pedro 2, 11, nos dice así: amados, yo os ruego, como a extranjeros. Vimos que la palabra extranjero estaba en Éxodo 12, 49. Y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que tenemos que abstenernos de todas aquellas cosas que la carne no quiere. La carne no quiere los mandamientos de Dios. No porque es muy tedioso ir todo el día de sábado, no. Yo apenas voy un ratito el día domingo, 2 horas. Voy a la escuela dominical y a las 12 del día es el culto, la predicación, y nomás son 2 horas para estar todo el día el sábado. Que te abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. ¿A cuántos no nos gusta quedarnos en el sofá en vez de estar viendo el mensaje, en vez de escudriñar su palabra? Esos son los deseos de la carne. Esa es la desobediencia que pasó el pueblo de Dios, y por lo cual dice que sus ramas fueron quebradas. Y vamos a ir terminando, regresando a Romanos capítulo 11. Pero ahora el verso 25. Romanos capítulo 11. Vamos a leer desde el 24. Dice así: porque si tú eres cortado
del natural acebuche. Ya mirábamos en una de las imágenes donde estábamos nosotros. Y contra naturaleza fuiste en la buena oliva, o sea que de un árbol al que nosotros pertenecíamos, de un linaje gentil, fuimos contra la naturaleza, que es el buen árbol de la buena oliva. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridas en su oliva. O sea que si nosotros somos desobedientes, vamos a ser cortados. Pero así como Dios nos da la oportunidad de pertenecer a este árbol que estaba vamos a decir, en el desierto, un lugar que solamente ocupábamos el espacio porque no servíamos, era un acebuche, y de ahí cortaron la rama que fue uno de nosotros y fuimos ingeridos en esa buena oliva, la iglesia de Dios, el pueblo de Israel, que es el Israel de Dios. Dice que poderoso es Dios para volver a ingerir, para volver a levantar esas ramas que están quebradas y volverlas a poner en ese árbol. Así que vamos a regresar ahorita al verso 25 de Romanos 11, dice Gálatas 6:16. Gálatas 6:16, ese pueblo, esa oliva, ese remanente se le conoce como el Israel de Dios. Dice así: y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia sobre el Israel de Dios. Así que entonces el verso 25, ahí vamos a terminar, dice así, Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que este misterio consiste en esto, que no ignoremos esta parte, que Dios no ha desechado a su pueblo, como dijo el apóstol Pablo, sino que Él ha endurecido el corazón de muchos de ellos, de los judíos, para que nosotros, los gentiles, podamos tener esa oportunidad. Y Jesús termina diciendo en Mateo 24, verso 14, dice: y cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio de los gentiles, entonces vendrá el fin. Entonces se cerrará la puerta. A hoy todavía está la puerta abierta para que nosotros podamos entrar y ser ingeridos en esa buena oliva. Pero tenemos esa responsabilidad y ese deber de guardar sus mandamientos. De lo contrario, estamos en la misma condición, alejados del pueblo de Israel, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que esa es la invitación, mis hermanos. Les invito a que se pongan de pie, esperando que este mensaje sea de provecho para nuestras vidas. Es muy extenso más todavía este mensaje, pero espero que puedan ustedes seguir escudriñando la palabra de Dios y que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.